Muy bien, bienvenidos a la quinta sesión del curso profesional de PTC Mathcad Prime en la ingeniería, procedimientos de análisis y diseño estructural según el ACI 318-14. Hoy estamos en la quinta y última sesión del curso para continuar con Mathcad Prime para el diseño estructural. En la sesión de hoy tenemos preparado cierto contenido teórico relacionado al diseño en concreto según el Low Resistance Factor Design y otros componentes nuevos que no hemos trabajado hasta ahora de Mathcad. Vamos a hacer algunos ejemplos de graficación con la pestaña gráfica o el plot tab del programa, así como algunos ejemplos también de programación para diseño de columnas y otros procedimientos de la ingeniería. Vamos entonces a revisar el contenido de la clase Mathcad Prime para el diseño estructural. El día de hoy, mediante la formulación paso a paso de procedimientos de análisis estructural y diseño, vamos a trabajar con información preliminar para el diseño, criterios de seguridad para el diseño, cargas en estructuras, cosas que hemos trabajado también antes, cargas en una escalera, criterios de minimización de resistencia o Low Resistance Factor Design para diseños de columnas de compresión, gráficas en el plano, y vamos a estar aplicando entonces también diversas funciones del software. Además también vamos a aprovechar un tiempo para responder algunas dudas que me han llegado al correo acerca de ciertas funciones en Mathcad. Muy bien, continuamos entonces con procedimientos de diseño estructural. Vamos a hacer un repaso de la teoría fundamental. Según el diseño por resistencia última, según el ACI 318-14, hay principalmente dos formas de medición de resistencia, uno para la resistencia a la compresión y la otra para la resistencia a la tracción. Ambos se hacen mediante el ensayo de probetas de 15 por 30 centímetros o 6 por 12 pulgadas que deben haber sido curados con 28 días de maduración del concreto y donde la resistencia última de ambos ensayos se da en la falla del elemento. La deformación disponible epsilon CU está en un rango de 0,003 según la codificación 318 y la variación entre ambos ensayos viene siendo más que todo la forma de aplicación de la carga sobre la probeta o el elemento de concreto. En el ensayo de compresión se hace de forma axial en las dos caras laterales, o bueno, superior e inferior mejor dicho, se aplica la carga por medio de dos adaptadores de silicón, que lo que hacen principalmente es normalizar o compensar, mejor dicho, la irregularidad de la superficie de ambos. Y se aplica esta carga entonces hasta que se consigue la falla del elemento y se mide cuál es la carga última aplicada, distribuida en función de esa área de aplicación. Para la resistencia a la tracción, lo que cambia más que todo es que el ensayo se hace ahora por partido, no solamente por compresión, sino que la carga se aplica de forma lateral al elemento, ya no en las caras del mismo, y se dice que ese valor de SA viene siendo un 10% de la resistencia cilíndrica del concreto con el que fue fabricado el cilindro de la probeta, y se hace un desestimado de análisis por flexión. Bien, lo que tenemos acá ya lo hemos visto antes también, y no es más que la tabla de barras estándar según el American Standard for Testing and Materials, o ASTM, y que podemos conseguir también en el apéndice A del código 318 en la publicación del año 2014. Lo que vemos acá es una tabla ampliada con los números de barra comerciales americanos, la designación numérica según el diámetro en pulgadas, el diámetro nominal expresado tanto en milímetros como pulgadas, que viene siendo realmente la relación de esas numeraciones en milímetros, que es la comercialización estándar americana. Podemos relacionar esa numeración en función de el diámetro por aproximación.
Por ejemplo, en una barra de un diámetro 9,53 se dice que es la barra número 10, 12,7 es la número 13, 15,88 la número 16 y así consecutivamente. En cambio, para la numeración en pulgadas, unidades más comúnmente usadas en Latinoamérica y en otras partes del mundo, la relación es, o se obtiene, mejor dicho, por la multiplicación del diámetro expresado en pulgadas por 8. La barra número 3 será una barra de 3 octavos, la número 4 una barra de media, la número 5 de 5 octavos y así consecutivamente. Acá podemos conseguir también las áreas nominales tanto en milímetros cuadrados como centímetros cuadrados y finalmente la masa nominal expresada en kilogramos por metro lineal. En cuanto a la resistencia última según el ACI 31814, el principio que lo fundamenta viene siendo la relación entre la resistencia nominal reducida y los efectos de carga mayorados, expresado más comúnmente como la ecuación que podemos ver acá, que viene siendo el valor de la resistencia nominal por un factor de minoración phi, y se dice que la relación entre este y los efectos de carga mayorada o resistencia última viene siendo ya sea igual o mayor que esta. Sabemos que entonces ese valor de carga última U también se conoce como resistencia requerida y es producto de las cargas mayoradas como vimos antes. La expresión de phi S sub n es la resistencia de diseño, donde S sub n es la resistencia nominal y phi el factor de minoración de resistencia. En cuanto a las combinaciones de carga, tenemos tres combinaciones principales. La primera es de cargas de servicio. Se dice que esas cargas de servicio más que todo consideran entonces cargas permanentes o cargas muertas del elemento y las cargas vivas del elemento o edificación también de la estructura, donde se expresa mediante la superposición de la mayoración en un 20% de las cargas permanentes y en un 60% de las cargas vivas, 1.2 de cargas dead más 1.6 de las cargas life, muertes y vivas. Para las cargas de techo tenemos que la relación se hace o se expresa, mejor dicho, mediante el incremento en un 20% de las cargas muertas, un 60% de las cargas vivas y la consideración de un 100% de las cargas vivas de cubierta o life roof. Tenemos entonces la ecuación 1.2 de dead más 1.6 de life y 1.0 de life roof. Y finalmente las cargas de viento tenemos que será entonces la superposición de la carga muerta incrementada en un 20%, cargas de viento incrementadas en un 60% y la consideración total para cargas vivas y vivas de cubierta, es decir, 1.2 de dead más 1.6 wind, 1.0 life y 1.0 life roof, donde por supuesto, como hemos mencionado hasta ahora, esa carga D es la carga de acciones permanentes o carga muerta, L viene siendo las cargas de acciones variables o carga viva, viene del inglés por supuesto ambas, dead y life, life roof o LR, las cargas de acciones variables en la cubierta de la edificación o carga de techo, y W o wind es la carga de vida de acciones del viento. Bien, lo que tenemos acá viene siendo los factores de minoración de resistencia, según el tipo de resistencia nominal a la solicitación de estudio. Podemos ver acá la nomenclatura con la que se expresa el nombre de la solicitación y el rango o valor que adopta ese phi o factor de minoración de resistencia para cada caso. Para resistencias nominales por momento efector en vigas, M sub n, el rango va a ser entre 0.65 y 0.90. Para la resistencia al cortante será de 0.75. La resistencia a la compresión estará entre 65 y 90. La capacidad portante será de 0.65. Por resistencia a la torsión T sub n, 0.75. Y a la tracción o N sub n será de 0.90. Y a la derecha podemos ver la gráfica de variación del factor de minoración de resistencia phi con la deformación unitaria neta de tracción en el lado extremo a tracción epsilon sub t. Bien, vamos a hablar ahora de columnas de concreto armado, diseño por resistencia última. Ok, tenemos primero los tipos de columna. Tenemos columnas axialmente cargadas, donde se dice que la excentricidad momento entre carga axial debe ser igual a 0.
Luego columnas con cargas excéntricas, donde esa relación entre el momento y la carga axial aplicada sobre el elemento es distinto de cero, quiere decir que existe cierta excentricidad de cargas. Con columnas de cargas excéntricas ocurren dos casos también. El primero es para columnas cortas, donde no existe el bandeo local y se estudia el valor de la fuerza axial última y el momento último. Luego tenemos columnas esbeltas con posibilidad de pandeo. Estudiamos la carga axial última y un valor de momento último multiplicado por un delta ns. Y para columnas cargadas axialmente tenemos lo siguiente. El criterio de seguridad viene siendo que la carga axial minorada, o la carga axial nominal minorada, es decir, la carga axial de diseño, sea mayor o igual que la carga axial última a la que está sometido el elemento. Por supuesto, entonces tenemos que ese valor de P sub U es la carga axial de la columna, producto de las cargas mayoradas, y phi por P sub N la carga axial de resistencia de diseño, o la resistencia axial de diseño. Ok, vamos a hablar un poco acerca de las gráficas en el plano. La pestaña gráficas o Plots tab es una pestaña donde podemos insertar de forma rápida gráficas bidimensionales expresadas en XY, gráficas polares y gráficas tridimensionales. Para crear una simple gráfica bidimensional basta con hacer clic en el control de insertar gráfica o insert plot, si está en inglés el software, en el grupo de trazas o traces en la pestaña gráfica y seleccionar gráficas XY o XY plots. La ruta viene siendo esta que está acá: plots, traces, insert plot, XY plot. Y esto que podemos ver aquí viene siendo esa barra o esa pestaña gráfica, mejor dicho, plots tab, que está dividido a su vez en dos grupos: el grupo de traces o trazas y los marcadores o marker. De ahí en adelante tenemos los estilos para gráficas, los tipos, los ejes y el formato para los valores de la gráfica. Muy bien, vamos a pasar entonces al módulo práctico. Para ello vamos a hacer ciertos ejemplos. Primero vamos a verificar hacer unos ejemplos de gráficas, ¿no? Ok, como les comenté, vamos a hacer algunos ejemplos de funciones gráficas, pero además vamos a hacer también algunos ejemplos de programación para diseño, y vamos a responder algunas dudas, al menos las que sean más cortas, de un documento que me facilitó el nuevo Juan Ceballos con varias de sus inquietudes acerca de las funciones del programa, y más que todo orientadas hacia un libro que comentó la clase anterior que estaba haciendo, ¿no? Un libro para procedimientos de diseño, si no me equivoco, para su universidad, y que quería utilizar ciertas cosas programando, ¿no? Vamos a repasar algunas cosas, gracias a estos dos, por cierto, a repasar algunas funciones que hemos hablado antes, como las funciones de subíndices, pero en este caso los tipo array, por ejemplo. Vamos a ver cómo extraer información de matrices. Él tiene la intención de buscar el ensamblaje de una matriz de rigidez, extraer información, pero que no sea de forma manual, de rigidez, de matrices de rigideces específicas. Bueno, vamos a ir revisando a ver qué son esas dudas que planteé y las que podemos trabajar, al menos a modo corto, y después trataré de llegar a él para aquellas que sean un poco más extensas, ¿sí? Muy bien. En cuanto a las funciones gráficas de Mascar, tenemos acá lo siguiente. La pestaña gráfica está acá, es la quinta pestaña después de Matrices and Tables y antes de Mass Formatting. Como pueden ver, entonces está principalmente dividida por 5 grupos. Realmente viene siendo el grupo de trazas, el de marcadores, estilos, ejes y formato de valores de las gráficas. Esto varía, por cierto, si ustedes cambian el tamaño de la pestaña. Por ejemplo, acá fíjense cómo él agrupa esos grupos, para la redundancia, y los convierte en pestañas desplegables. Para iniciar cualquier tipo de gráfica lo pueden hacer directamente desde Insert Plot. Tenemos las gráficas X y Y, las gráficas polares, gráficas de contorno y gráficas tridimensionales. Si quieren iniciar cualquier tipo de gráfica X y Y, bueno, sencillamente
pueden hacerlo haciendo clic en esa función o mediante la ruta control 2 que inicia automáticamente una gráfica XY. Recuerden que si se paran sobre cualquier función, automáticamente al lado del nombre les va a salir el atajo del teclado: control 2, control 7, control 5, control 3. Bidimensional, tridimensional, polar es control 7 y control 5 para gráficas de contorno. Bien, en estas gráficas son más que todo regiones, ¿no? Son regiones gráficas, a la redundancia, y que pueden ser modificadas en tamaño como sea que a ustedes les interese, ya sea de forma de la escala no mantiene una relación XY, o pueden hacerlo directamente manteniendo esa relación en la escala, arrastrando el recuadro en la esquina. Bien, la forma rápida y sencilla de iniciar cualquier gráfica es escribir directamente la función en estos dos recuadros de inserción. Esto nos permite, por un lado, escribir la función o la variable que ella va a graficar y especificar las unidades en la que está bueno, expresada básicamente la función o variable que estamos declarando. Ok, en caso de que lo hagamos directamente como función desde acá, se puede hacer de la siguiente forma: escribiendo directamente acá la función. Por ejemplo, si escribimos la función XX en ambos ejes, automáticamente va a trazar una recta que atraviese el origen 0,0. Podemos ir modificando de cualquier forma esas dos funciones y automáticamente la gráfica nos expresa esos valores: x al cuadrado menos x al cuadrado x cúbico negativo positivo, y así es la forma más directa, ¿verdad? Directamente insertando el valor de la función acá en los recuadros de inserción de la gráfica. La segunda opción vendría siendo la de declarar variables para la gráfica. Por ejemplo, puedo decir lo siguiente: a en función de x será igual a x. Luego b en función de x va a ser igual a x al cuadrado. Luego introduzco una gráfica, control 2 por acá, donde le digo aquí que este va a ser a y que este va a ser b. Por supuesto, y automáticamente entonces la región gráfica expresa pues la gráfica, por supuesto, la representación gráfica de esa función. Yo puedo entonces declarar o cambiar la declaración de cualquiera de esas variables en cualquier momento, y eso cambiaría la representación de la gráfica. Ok. Otra forma que tenemos para graficar es haciendo funciones un poco más complejas, ¿no? Por ejemplo, podemos declarar d de dt va a ser igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Luego introduzco acá una gráfica donde le voy a decir que esto va a ser t, esto va a ser
de PDT expresado en metros sobre segundos al cuadrado. Yo puedo además manipular el rango de muestra de esa gráfica, donde lo que tengo que hacer es modificar los límites o el rango, mejor dicho, de la misma, declarando variables de rango, y eso se hace de la siguiente forma. Bien, las variables de rango son principalmente variables de tipo array, donde especificamos un rango numérico para cualquier función que estemos trabajando, ¿sí? Esas variables de rango se declaran sencillamente de la siguiente forma. Por ejemplo, yo puedo decir A va a ser igual a 1 y escribo punto, automáticamente me genera un punto suspensivo hasta 10. Si yo pido el valor de A, ocurre lo siguiente: me va a mostrar todos los valores que puede tomar la variable. Puedo igualmente declarar a B igual a 1, 3 hasta 21, por ejemplo, o hasta 11. Luego, si le pido el valor a B, me va a mostrar entonces los valores impares: 1, 3, 5, 7, 9, 11. Así igualmente puedo crear una variable que sea C de 2, 4 hasta 10, y si le pido el valor a C, voy a obtener que C será 2, 4, 6, 8, 10. Lo que tengo que hacer entonces es especificar el siguiente valor cuando quiero hacer numeraciones específicas o series específicas, por ejemplo de igual 5, 10 hasta 20. Si pido el valor de B, voy a obtener entonces valores de 5 en 5 hasta el 20. Lo que debo hacer entonces es mostrar los dos primeros términos de la serie numérica y el valor final después de puntos suspensivos. Esa es la forma en la que yo puedo declarar esas variables. Las variables de rango tienen un valor inicial, un segundo valor que establece entonces el valor incremental entre ellos, como estos, por ejemplo, 5, 10, 2, 4, 1, 3, y el valor final entonces, que es donde truncamos ese rango. Para definir una variable de rango, lo que se debe hacer es, como vimos, escribir el tipo de variable, el nombre de la variable, seguido de la igualación para definición, es decir, 2 puntos, y en el valor, dentro de la declaración de la función, el primer valor seguido de una coma, el segundo valor que especifica entonces el rango de separación numérica o de la secuencia, y finalmente 2 puntos para generar esos puntos suspensivos y declarar el valor final. Bien, la diferencia entre variables de rango y vectores pueden verse y pueden nada más se puede acceder a valores individuales de un rango de la variable, mientras que en los vectores, donde todos los elementos son accesibles, y esto pasa porque las variables de rango y los vectores son similares. De hecho, es importante entender la diferencia entre ambas, y eso puede establecer más que todo por comparación, ¿no? Las variables de rango deben tener un incremento hacia arriba o hacia abajo, y deben ser de pasos uniformes o de separaciones uniformes. Los vectores pueden tener números en cualquier orden. Las variables de rango además deben ser
reales, mientras que un vector puede utilizar complejos también. En cuanto a las variables reales, no es posible acceder a valores individuales dentro del rango de variables que ella adopta, mientras que en vectores sí, uno puede tomar un valor específico dentro del vector utilizando subíndices de arreglo o array. Cuando se utilizan variables de rango para calculaciones de cualquier tipo, los resultados se muestran, pero los resultados individuales no son accesibles. O sea, tú puedes expresar el resultado como esto que está acá. Por ejemplo, pudiéramos decir que no sé, no, ya la acabamos, que E es igual a, y luego si sumamos A más E, vamos a obtener esto que está acá. ¿Ven? Donde, como les comento, podemos ver todos sus valores, pero no podemos extraerlos directamente. Ajá. Por otra parte, cuando utilizamos vectores en cualquier tipo de calculación, sí es posible mostrar directamente el vector. Por ejemplo, si yo declaro un vector D es igual a un vector 1, 2, 3 y 4, si yo quiero extraer el valor de la segunda fila del vector, lo que voy a hacer es lo siguiente: D, y utilizo acá matrix raw o control shift R, y especifico el valor de la fila. Recuerden que si el origen está en 0, como es de hecho lo común en Mascar, el valor predeterminado, debo decir entonces que esto es fila 0, 1, 2 y 3. Yo este valor le pido fila 1 y me dice que importante, me dice que entonces el valor es 2. Si le pido la fila 2, me dirá que es 3, y así consecutivamente. Esto me permite entonces, por ejemplo, decir que una función f va a ser igual a d con r 1 más d de fila 2, y automáticamente conseguiría un vector de una entrada donde me suma esos dos valores, cosa que no puedo hacer cuando utilizo funciones de rango, o variables de rango, mejor dicho. Por otra parte, las variables de rango son usualmente utilizadas como subíndices para escribir o para accesar información en vectores y matrices. Las variables de rango, cuando inician en origen y son incrementadas por 1, pueden ser utilizadas para crear un vector de valores. También, si esas variables inician con un valor definido de inicio, o ellas inician, mejor dicho, con un valor definido inicial, mientras que los vectores utilizan el origen como el primer elemento. Se puede, sin embargo, convertir una variable de rango a vector. Por ejemplo, para crear un vector se puede hacer tal como lo estamos haciendo acá. Por ejemplo, decimos que el vector A se define como 1,2 hasta 10, y automáticamente eso me lo muestra como un vector, que es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Cuando definimos una variable y le ponemos un valor de operación, o de operador, mejor dicho, de evaluación, en conjunto con la definición el operador de definición, esa variable se define como el resultado de la evaluación. Es decir, si A es una variable de rango por definición, la igualación va a ser mostrada como un vector, que es lo que pasa con esto, lo que pasa con vector A también. Vector A me lo muestra como un vector, ¿verdad? Vamos a decir que esto está 5, ahorita espacio.
Esto puede ser expresado más o de una forma más general como A definido como una expresión nos da el resultado con el igual, con el valor de evaluación, el operador de evaluación. Bien, vamos a hacer algunos ejemplos también de variables de rango para crear arreglos. Ok, supongamos que declaramos acá una variable O que va a ser 0.5, 1 hasta 3. Luego, vamos a decir que el área de un círculo en función de R va a ser igual a pi por R al cuadrado. R. Luego, si yo le digo que me dé el área del círculo, bien, sí, le pido entonces el área del círculo de el rango O expresado en centímetros. Lo que me va a dar entonces es un vector de áreas 0,5, 1, 1,5, 2 y así consecutivamente. Esto si le pido que evalúe O, va a tener entonces esos rangos que estamos acá comentando. Este es el área de un radio de 0,5, un radio de 1, un radio de 1,5, un radio de 2, 2,5 y 3. Muy bien. Ahora, si yo digo que declaro, por ejemplo, área C, digo que va a ser área del círculo de O en centímetros, lo que me va a decir automáticamente es que O debe ser un escalar o una matriz. Si aquí que, por ejemplo, es 5 centímetros, bueno, automáticamente al evaluarlo me va a dar un valor. Es decir, no lo puedo declarar directamente, pero sí lo puedo evaluar en función de un arreglo o una variable de rango. Ahora, en cambio, si yo declarara O como un vector, por ejemplo, O va a ser igual a, no sé por qué nunca me acepta el atajo, 6 por 1, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 y 3. Y ahora sí declaro esto como el área del círculo en función de O. Ahora sí me va a dar el resultado. Ya no me va a decir que tiene que ser escalar o matriz, puesto que yo declaré O como una matriz, siempre y cuando esto ocurra. Si O existe como una variable de rango, no lo va a aceptar como declaración. Bien. Ahora, en cuanto a variables de rango, a gráficas X y Y, vamos a tener lo siguiente. Podemos utilizar estas variables de rango para modificar lo que queremos expresar. Por ejemplo, acá, a ver, yo declaro aquí, vamos a llevar solo más adelante, una variable de rango, 1, 1.5 hasta 5. Bien, este rango inicia en 1, el segundo número en el rango nos da entonces el valor incremental que es 0,5 y el último entonces nos da el tope que debe mostrar.
ese incremento de 0,5 y el último número de 5, bueno, como entonces viene siendo el tope, ¿no? Por esto, el rango de la variable va a tener valores de 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 y 5. Para definir variables de rango, se escribe como podemos ver acá, el nombre de la variable, dos puntos, eso que crea la definición, y luego escribimos el valor inicial, la coma, lo que hace que aparezcan los dos siguientes rangos de entrada separados por dos puntos, y ahí entonces ponemos el incremental y el valor final. Ok, para utilizar esos rangos, como hemos comentado también, se pueden generar valores de rango tanto incrementales como decrementales. Es decir, por ejemplo, BR, vamos a decir que es 2, va a ser 10, 8 hasta menos 10. Automáticamente estamos diciendo entonces que la serie numérica será 10, menos 2, 8, menos 2, 6, menos 2, 4, así hasta llegar a menos 10. Vamos a comprobar estos dos. BR es igual a esto que tenemos acá: 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 y 5. Y ahora en cambio, si le pido el valor de BR, va a ser valores desde 10 hasta el menos 10 de forma decreciente. Cuando no le damos el valor incremental, entonces automáticamente ella toma la variable de rangos, toma incrementales de 1. Por ejemplo, si decimos R3 igual a 10 puntos suspensivos menos 10, vamos a decir 5 y 5 para no estar teniendo el vector. 5 menos 5, BR3 va a tomar entonces valores de 1 en 1, desde 5 hasta menos 5. Muy bien, ahora iniciamos una gráfica, control 2, y vamos a utilizar rangos. Ahora vamos a dar aquí un valor XX para que nos dé una recta que pase por el origen, y vamos a utilizar o fijar, mejor dicho, rangos de gráfica. PTCMathCAD automáticamente genera esos ejes en X para rango y dominio desde menos 10 a 10, o en este caso desde menos 5 a 5, que están trabajando. Y los valores en el eje de Y son tomados automáticamente para igualar la función que se está graficando. El eje X y el eje Y tienen, o los rangos de ambos, mejor dicho, pueden ser cambiados editando el valor de el primer y último tick de la gráfica. Para cada eje, el intervalo va a ser cambiado editando el segundo marcador. Lo vamos a hacer de la forma siguiente. A ver. Bien. Cuando creamos entonces una gráfica XY, por defecto el eje de X muestra un rango de menos 10 a 10, como podemos ver acá. Vamos a hacerlo un poco más grande para que lo puedan ver. De menos 10 a 10, al igual que el eje de Y. Y la diferencia, o el incremental, para ambos también está por defecto mostrado como 2. Eso puede ser controlado por tres marcadores en la gráfica, o tres líneas en la gráfica, o tres tick marks. El límite inferior, el límite superior y el intervalo, o el marcador tick para el intervalo entre ambos. Esos pueden ser visibles como mientras movemos el cursor sobre ellos. Fíjense cómo se va resaltando, ¿no?
Por ejemplo acá, yo puedo modificar esto a -20 y automáticamente él modifica ese rango. Puedo modificar esto a 0 y lo que hago entonces es obtener solamente el rango de 0 a 10. Entonces puedo ir modificando cada uno, o mejor dicho, la apreciación de esos valores. Por ejemplo, puedo decir aquí que es menos 2.5 y entonces cambio el incremental para ambos ejes y la apreciación de la gráfica, ¿cierto? Muy bien. Así entonces puedo, por ejemplo, pedirle acá el valor de la gráfica para una función cuadrática y me va a mostrar el rango que yo estoy especificando. Puedo decirle acá que me muestre hasta 50, que el último sea de 2 y el intervalo de 4. Por ejemplo aquí, a ver, vamos a tomar este de 0, muy bien, 0. Ajá. El último como 50 y acá vamos a tomar este como 10. Y así entonces cambiamos los incrementos de cada uno. Vamos a poner por acá, por ejemplo, 2. Aquí pongo 10. Vamos a poner, bueno, acá 500 directamente. Eso. Y así entonces modifico esa apreciación. Aquí puedo decir que 125. Y vean entonces cómo cambia la apreciación de la gráfica. Acá puedo decir que es menos 50 igualmente y automáticamente obtengo nuevamente la simetría. Muy bien. También se puede activar o desactivar el que se muestre ambos valores de los TIC de forma independiente. Entre otras opciones tenemos acá la perspectiva de la gráfica. Podemos cambiar, por supuesto, el fondo de la misma para que sea transparente, para que sea del color del papel o para que sea blanco. Utilizar escala logarítmica. Activar o desactivar los valores de TIC, como estaba comentando. 125. Ajá. Valores o TICs y expresiones en los ejes. Bien, igual podemos cambiar acá la forma en la que se expresan los valores de los marcadores, la cantidad de decimales que nos muestra. Por ejemplo, si yo digo que va a ser 0.3, yo puedo cambiar la cantidad de decimales que esto muestra. Vamos a poner acá puedo cambiar el valor de color de la recta, puedo cambiar el tipo de línea, puedo cambiar los símbolos que tomen.
cambiar el espesor de la gráfica también. Agregar marcadores. Y estos marcadores igualmente puedo moverlos a conveniencia por toda la gráfica. Pueden ser marcadores horizontales, pueden ser marcadores verticales. Por ejemplo, si me interesa conseguir un punto específico de la gráfica, puedo utilizar esos marcadores para ello, ¿no? Y mostrar un punto que me interese. Igual puedo agregar otro valor, otra traza en la misma gráfica. En una misma gráfica, por supuesto, como pueden ver, entonces puedo agregar tantos valores como me interesa. Por ejemplo, acá vamos a decir que este va a ser X, va a ser 100X. Ok. Y con esto entonces jugar con cada uno de los valores de las expresiones que estoy utilizando. Y graficar múltiples funciones sobre una misma gráfica. Puedo cambiar el tipo de gráfica, por ejemplo, tomar esto y decirle que no sea un trazado de líneas, sino por columnas o por barras o tipo stem, cascada, puedo hacer eso para cada uno de ellos. Donde me muestra entonces, por ejemplo, el tipo stem, lo que me está mostrando es el área de abajo de la gráfica. A ver. Stem. Ok. Igualmente, entre otros tipos de gráficas tenemos las gráficas polares por acá, donde lo que debemos hacer acá es expresar sencillamente una función, por ejemplo z, y obtenemos un espiral, por ejemplo, podemos decir que va a ser z al cuadrado. La forma de expresar estas variables también se comporta igual a como lo hacíamos para las gráficas X y Y. Igualmente ellas pueden ser modificadas. Podemos trabajar con diferentes apreciaciones, podemos trabajar con diferentes tipos de líneas, plots, espesores.
agregar distintos valores. Sí, modificar entonces cualquier tipo de diferencia o de propiedad incluso sobre la gráfica. Acá solamente toma valores lineales y nos permite modificar más que todo el valor, las propiedades de la línea. Y trabajar con escalas logarítmicas, quitar los valores del stick, de los ejes o las expresiones de los ejes. Igualmente, para gráficas tridimensionales, bueno, lo mismo, nos permite expresar la función de cada una de ellas. Por ejemplo, acá para el eje Z vamos a decir que va a ser igual a X y nos muestra directamente esa recta que está acá. Yo puedo también cambiar el color de la recta. Ok. Para puedo mover la gráfica para cambiar lo que estoy visualizando. Así que esto va a ser puedo además girar la gráfica, cambiar su perspectiva, puedo hacer zoom sobre ella y regresar a la posición original, ir modificando además los ejes, dándole distintos valores de tick. Por ejemplo, acá puedo decir que esto sea 50, cambio la precisión, que esto sea 100, cambio la precisión nuevamente, y que esto sea Y10, y vas variando entonces esa apreciación, ¿sí? Puedo graficar cualquier tipo de función, por ejemplo x al cuadrado más x. Vamos a hacer x al cuadrado más q. Y vean entonces cómo varía esa función en 3D. Ok. Una de las facilidades, bueno, también acá como les comentaba, pueden modificar todas las propiedades básicas, espesores de línea, tipo de línea, mantiene esa misma, el símbolo, el fondo, y no se puede ahora en cambio modificar es el tipo de gráfica. Pueden agregar nuevas funciones, puedo hacer X, de un color,
Muy bien. Vamos a revisar algunas de las dudas que nos planteó Juan Ceballos, como comenté. Acá tengo el archivo, lo mando en un archivo de máscara. Fíjense, vamos a comenzar desde acá arriba. Ok, acá nos pregunta cómo resolver el sistema de ecuaciones con matrices y sin matrices. Bueno, matricialmente se puede hacer como algo similar a lo que hemos trabajado antes. Vamos a ver si lo escribo acá, no. Ok, podemos expresar esto como un producto matricial, donde esto sería tres vectores o tres vectores filas y un vector eh, columna. O si no, también con las regiones, a ver, acá, con un solve block. Un poco más extenso para trabajar, ¿no? Él me pregunta otra cosa por aquí, ¿cómo hacer para desaparecer el recuadro rojo y seguir operando sin utilizar la evaluación simbólica y sin asignarle valores a dichas constantes? Bueno, puedes decir que m sub 0 está en función de L sub 0. Y eso entonces elimina el recuadro en L sub 0 y así cuantas constantes tú tengas, lo que hacer es declararlas como parámetros dentro de la función. Así automáticamente eliminas esa constante. Acá, por ejemplo, vas a decir m sub 0 es igual, está parametrizada por m sub 0. Regla indefinida. En este caso, bueno, tendrías que declarar antes m sub 0 acá. Por ejemplo, darle un valor. Vamos a dar un ejemplo acá. Decir que m sub 0 con L5 e I1 es igual a, o sencillamente, a ver, una variable indefinida. No, pues más sencillo. Vendría siendo declarar AM igual en función de R sub 0 y E por I. Sí está la opción de utilizar lo que llamas rótulos tú, que en este caso vienen siendo las etiquetas. Puedo decir que M es una constante. Puedo decir que es una función, que es un sistema, que es un ataque. De todas formas, cuando estás declarando otra función en función de ese valor, del m sub 0, esa expresión mejor dicho, te va a pedir que declares esa función. Como lo hicieras acá, pero tendría que ser como un valor ya evaluado. En cuanto a productos cruzados y vectorización, esto es algo realmente sencillo, esto no tiene mucha complicación. Lo importante es que mantengas siempre los tamaños, ¿no? Por ejemplo, una matriz le das por 2, 1, 2, 3, 4. Vamos a decir que esto es m. Luego n es igual a 4, 3, 2 y 1. Y luego tú puedes declarar una matriz más,
que sea M vectorial N. Bueno, no se haga acá. Que ahora estoy preguntando acá el vectorial. Vectorization. Ajá. Bueno, el vectorizador o vectorization, en este caso a mí me parece como última función, bueno, casi igual, eh, o también se accede como control shift y el operador para elevar la potencia. Aplica operadores y funciones o elementos y los convierte en vectores. Entonces, ¿qué? Tú acá declaras m vectorial, factorial, n vectorial y automáticamente él arroja la operación vectorial del producto vectorial entre n por n. A ver, ¿qué más? O producto cruzado, como lo dice acá, ¿no? Devuelve producto cruzado de dos vectores o un vector y una matriz. Tú puedes acá tomar esto, convertir esto en una matriz 3 por 2, 2, 1, 2. Ok. A ver, ¿qué más pregunto por acá? Esto lo hemos trabajado antes. El componente de Excel, de hecho, creo que me puedo poner un archivo. Propuesta 0, no. Ah, no, como que no. No, sí, claro, la clase pasada lo trabajamos. Y si no me equivoco fue con el análisis de losas. A ver. Y si no fue con análisis, fue con diseño. Fue con diseño. Dice esto, aquí está, diseño de losas en el ERF. Ajá. Mm, A ver, no me está leyendo.
No está viendo el Excel. Input, output. A ver, un segundo. Acá está la opción de Read Excel, por ejemplo, donde nos permite buscar un archivo de Excel. Vamos a buscar acá, a ver, un archivo de Excel. Ok, voy a tomar acá este archivo, un archivo de ejes, realmente, y voy a pedirle que tome este valor, o con un valor cualquiera, realmente. Vamos a darle este valor aquí, columnas de D, filas 10, 10. Yo puedo tomar ya sea un valor o varios, o incluso un rango de filas y columnas. Puedo aquí, fíjense cómo me permite ejecutar las hojas que existen dentro del libro, hacer, modificar el zoom para buscar la información que me interesa, e insertar. El Excel es modelo. Luego yo puedo pedirle que me dé un valor específico, o declarar esto en función de, vamos a decir, de, o sea, igual del Excel. Luego, si le pido el valor de D, me va a mostrar esa matriz. Vamos a pedirle que me la exprese. Personal. Ok, me muestra esa matriz precisamente que le estoy pidiendo. Ahora vamos a utilizar esta misma para otra cosa que me preguntó Juan, que era cómo, a ver, esto ya lo habíamos hecho antes, Juan, estoy seguro, como, a ver, no, disculpen, estoy confundiéndome con un condicional que trabajamos en la clase de concreto. Ahorita les voy a mostrar ese condicional, de hecho, que creo que está, si no me equivoco, lo hice acá justamente. Vamos a ver si tengo aquí los condicionales, y si no, no, creo que aquí no está. A ver, no, análisis, tampoco, encarga de estar, si lo sé. Ahorita les voy a mostrar cómo trabajar con esos condicionales. Bien, 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 a ver. Eso, ok, sigan por aquí primero. Por acá me preguntan, lo que pasa es que ahora no me encuentro, cómo extraer, asignar una hora definida, ajá, cómo extraer filas y columnas de una matriz por medio de comandos de marcar y no por edición manual. Ok, tenemos dos opciones. Tú puedes, acá, puedes trabajar con los comandos de filas y columnas. Por ejemplo, suponte que quieres esta primera fila, eso lo hicimos hace un poquito. Yo puedo pedirle aquí Ctrl Shift Raw y pedirle la fila 0. Vamos a utilizar otra matriz de tú tenías una matriz por acá hecha, si no me equivoco. Esta misma. Vamos a extraer, bueno, en estos dos ejemplos que tú tienes en específico, para tomar estas entradas que estás señalando, tengo que hacerlo, lo puedo hacer un poco más automático, pero de todas formas va a ser un proceso un poco, dentro de todo, manual, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hacemos? Vamos a decir que K lo declaramos
y voy a tomar, yo quiero este que está acá, el valor de 1,1 de K. Voy a decir que eso va a ser K y voy a utilizar un un subíndice tipo array que se consigue con el corchete abierto. Digo que es K11. Luego esto va a ser K12. Esto va a ser K14. Acá abajo tenemos K21, K22, 31, perdón. K32 y K33, 34. Ahora si yo le pido que evalúe esto, ¿qué me va a dar? Bien, por qué pregunto también los ejemplos, cómo usar los distintos gráficos. Pero trabajamos por acá, eso, gráficos X y Y, polares y gráficos tridimensionales. Entre ellos también, por supuesto, tenemos el gráfico de contorno y sigue el mismo comportamiento. Lo que debes declarar es la función de ese eje Z que vas a trabajar para graficar, ¿sí? Te puedo poner un ejemplo por acá. En cuanto a las gráficas tridimensionales, por supuesto, podemos trabajar con las dos variables X y Y y conseguimos planos proyectados, ¿sí? Por ejemplo, aquí pudiera decir también que esto va a ser y voy a conseguir esto. Vamos a cambiarle el valor a esto por el color para plots. Verde. Ok. Ok. En cuanto a las gráficas de contorno, bien, las gráficas de contorno nos permiten visualizar gráficas tridimensionales e información de gráficas bidimensionales. Para insertar una, por supuesto, bueno, tenemos la opción de hacerlo con el atajo del teclado Control 5 o dirigiéndonos al grupo de, en la pestaña gráfica, por supuesto, el grupo de trazas o traces.
no se puede cambiar desde una gráfica de contorno a una gráfica tridimensional. Bien, la gráfica de contorno, que como habíamos visto es algo similar a esto. Vamos a hacer un poco más amplio. El segundo eje que está debajo de X, este que está acá, es el eje Z. Cuando la información se grafica, esto muestra entonces una escala de color. Los tick marks y los valores de tick marks también pueden ser editados en el gráfico 3D. A ver, por ejemplo aquí podemos decir que esto va a ser X aquí al cuadrado más Y al cuadrado. Y puedo ver entonces acá ese rango de colores, ¿sí? Puedo cambiar la función, por ejemplo decir que esto va a ser menos X por Y. Voy a ver esto ahora. Aquí vemos contorno. Si queremos ver esta misma función en una gráfica tridimensional, vamos a ver lo siguiente. Vamos a introducir control 5 por acá. Perdón, control 3. Llevamos la gráfica por acá abajo. Y vamos a dar el valor de la función. Esto es lo que vamos a obtener. Vamos a cambiar este color a plots. Igual, como les he dicho antes, pueden declarar, por ejemplo, decir f, que está en función de x y y, va a ser igual a esta función, y yo puedo entonces ahora introducir un control plot, control 5, y decir que esto es f, y obtengo la misma gráfica. Siempre todo tipo de gráfica puede ser declarada con funciones que hayan sido previamente declaradas también. Ajá. Para ejemplos de ingeniería, pudiéramos graficar, por ejemplo, funciones gráficas, ¿sí? Funciones, fórmulas para cortante, para momento y fórmulas de flexión. Por ejemplo, vamos a hacer eso. Vamos a declarar primero eso. A ver. Primero, el cortante de X, que está parametrizado por W, L y X, va a ser igual a W por L medio por, esto es L mayúscula, que multiplica, perdón, menos X. Vamos a declarar también gráfica de momento, Mx parametrizado por W, L y X, va a ser igual a W por X entre 2 por L menos X, y luego la deflexión delta control G control menos de X parametrizado por X, la carga E, I, va a ser igual
W por X entre 24 veces por Y, a ver, y todo esto por L cubo, a ver, el cubo, L cubo menos 2 veces L por X al cuadrado más X más X al cubo. Ok, vamos a aclarar por aquí longitudes. Vamos a decir length va a ser igual a 20 pies. Luego, la carga load va a ser igual a 2500 libras por pie entre pies. Libras fuerza entre pies. Y por último declaramos, E, que es igual a 29.000 KSI, y la inercia I viene siendo igual a 428 pulgadas a la 4. Luego acá vamos a decir que X va a ser una variable que tenga valores desde 0 pies con un incremental de 1 pie hasta la longitud. Ven. Esto porque los valores de deflexión son mucho más pequeños que los valores para corte y para momento, y los resultados entonces tienen que ser escalados, ¿no? Ok, ahora vamos a generar una gráfica XY, a ver, plots XY. Primero vamos a verificar la constante de X con los parámetros de carga, longitud y de X. Esto es X. Esto está por supuesto en keep inches y esto es X en pies. De X, carga, longitud X. Don't fail, replace counter values with nonce by real numbers. Bueno, esto era la carga. Acá, valores en nonce. Es una cosa. Fits. B de X length X igual
Mm, ¿Qué faltó algo? W. Ok. ¿Esto por qué no me deja? Carga, longitud, valor de X, en qué pinches. A ver. No se me permite hacer con momento X. Parametrizado por carga. Que está. Longitud. Que está también. Length. Y X. Expresado en feed keep. Ok, un momento, me lo está verificando. ¿Por qué no me deja tomar esto? View numbers. La carga, a ver. Lo importante es W y le medio menos X, está bien. ¿Por qué no me dejan tomar el valor del medio? Ok, ¿por qué? Bueno, vamos a ver si puedo buscar una vez la deflexión. No sé por qué no me está permitiendo mostrar delta.g de X. Va a ser parametrizado por la carga. Voy a tomar el valor de carga de longitud. ¿Bien? Y de X, E, Y. Esto no está en metros, esto está en inches entre 100. Cambiar el color. Ajá. Y ahora, ¿por qué no me está permitiendo? ¿Por qué no le es cortante? No entiendo. Bueno, reflexión. Vamos a verificar rápido aquí. W por X 24 ahí. L cubo menos 2L por X al cuadrado más X al cubo. Está bien. Los valores están bien. Bueno, por alguna razón no me permite graficar los valores del cortante de una gráfica de un simplemente apoyado. Una viga simplemente apoyada entre sí. Ok, hay otra cosa aquí. Ustedes pueden, este recuadro, ustedes pueden cambiarlo, pueden llevarlo acá abajo. Ya. Ustedes pueden cambiar los ejes a cualquier parte de la gráfica, ¿sí? Arriba, fíjense que cuando hacen la selección, automáticamente les muestra dónde pueden estar ubicados. Puede ser acá, antes de los ejes, por debajo de la gráfica. Ajá. Eso. Igualmente que lo que está aquí adentro, ustedes pueden modificarlo, hacer más pequeñas las funciones.
y así. Incluso pues adaptar si lo quieren. Cambiar el color de la letra, cambiar el tipo de letra. Hemos estado trabajando hasta ahora con gráficas polares, tridimensionales, bidimensionales, con variables tip de rango, y estaba buscando de hecho un ejemplo con el que ya hemos trabajado con el componente de Excel, pero algo está pasando que no está ejecutándolo, no me permite abrirlo y no me permite generarlo. Hice un ejemplo del read Excel que me preguntaste por ahí también. Ahora no lo tengo. Bueno, aquí están los ejemplos de condiciones que ahorita vamos a trabajar. Ajá. El read Excel que nos permite extraer información directamente del Excel, de tablas, de cualquier herramienta, ¿no? En este caso lo que hice fue abrir el archivo. Fíjate, realmente que vemos aquí la declaración de la función D, que es igual a read Excel, la ubicación del archivo, el eje modelo fue, y de la hoja que estamos trabajando y el rango que vamos a pedir. Vamos a hacerlo otra vez para que veas. Vamos a declarar otra función E que va a ser read Excel. Aparece esta ventana que está acá. Buscamos el archivo, otra vez esto por aquí. Entonces automáticamente aquí abajo nos muestra lo que tenemos disponible, ¿no? Yo tomé por ejemplo estos colores de aquí. Puedes trabajar entre diferentes hojas dentro del libro. Es realmente como un componente. Aparece un componente de Excel, pero que ejecuta el archivo directamente de acá. Insertamos. Ahora, si le pides la evaluación a esto, él te va a mostrar el rango que tú le especificaste. Tú puedes directamente modificar desde acá, por ejemplo, decir que no va a ser 55, sino que va a ser 5. Cambias el rango de trabajo a 1P1 y así. A ver, lo otro que estábamos haciendo, menos revisando tus dudas, no he trabajado todavía con el condicional y vamos a hacer por aquí un ejemplo. Ya trabajamos con las gráficas, ya vamos a leer esto por acá. El condicional, fíjate acá, estoy trabajando con un valor de condicionales, una programación mejor dicho. Yo declaré por acá, por ejemplo, una columna tipo esquinera. Esto es para predimensionar columnas, un material que trabajamos en el curso de concreto la semana pasada. Entonces aquí, para la predimensión de columnas, o la clase, creo que fue la clase del miércoles, ok, declaré una variable alfa. Alfa dije que iba a ser un comando if. Si el tipo es igual a central, la variable tipo que está declarado aquí, entonces alfa toma un valor de 0.28. Si el tipo es igual a lateral, alfa toma un valor de 0.23. Y si tipo es igual a esquinera, alfa toma un valor de 0.17. Entonces acá digo que el tipo es igual a central. Cuando lo evalúo alfa, automáticamente me van a tomar entonces el 0.28 por acá. A ver qué otro condicional tengo por aquí. A ver, no, aquí no tengo condicionales. Bueno, finalmente esos condicionales te permiten trabajar con distintos tipos de condiciones y especificar valores de la variable en función de esas condiciones. Aquí estamos utilizando la función if, else if, else if. Por supuesto, para esos condicionales, a ver,
tenemos distintos tipos, tenemos el break, el for, while, also if, return. Entonces acá, if, podemos utilizar por ejemplo un also if, y cambia also if, also if. Sigue tomando los valores como son. El also if y el else if a veces funcionan muy similar, ¿no? Hasta a veces pareciera funcionar igual uno con el otro. Ahora, si te pasas sobre ellos, tú que tienes el software en español, puedes leer que cuál es la diferencia entre uno y otro. Y por supuesto, esto es un si no y es también, en cambio. Sí, si no, sí, y esto es. Y el otro es también sí. Son condiciones simultáneas, mientras que el else es una condición excluyente. Entre otros, bueno, tenemos el local assignment. Esto es sencillamente para programar. Estamos haciendo aquí solo automáticamente para generar un ciclo o un loop. Esto, el break, lo que hace es introducir una ecuación en la que se detiene la condición, o se detiene, mejor dicho, el ciclo. Cuando trabajas con un for para generar ese ciclo, ese loop, debes especificar una condición de quiebre donde se detiene ese ciclo. De lo contrario, debes seguir entonces recalculando el ciclo que tú especificaste. El continue especifica una condición en la que se continúa la terminación del ciclo. While repite el ciclo o la condición del ciclo mientras ocurra esa condición. Y esto se utiliza cuando no sabes qué condición está ocurriendo. A ver, ¿qué otra cosa por acá preguntaste? Recuerda que de todas formas lo que te hayas perdido por el problema de la conexión, lo puedes ver en el video después, en lo que se publique, ¿sí? A ver. Así que me estás preguntando cómo trabajar con la asignación. Esto es, este valor de local assignment trabaja similar a la declaración. Por ejemplo, tú puedes decir que AA toma un valor de 10. Es una asignación local que se usa dentro de la programación. A ver, ¿qué más tienes por ahí? Gráficos. Esto lo trabajamos hace un poco también. Acá dentro de software podemos buscar a ver si te consigo un momento un poco de la teoría acerca de el solver. Otra cosa que comenté, Juan, que tú creo que llegaste tarde, es que después de la sesión de hoy vamos a estar publicando el trabajo final y por supuesto las condiciones de entrega y la fecha límite para la misma, ¿no? Para que entonces cuando ustedes vayan desarrollando este trabajo, vamos a por supuesto a hacer algo donde trabajen las funciones que hemos trabajado hasta ahora. La idea es que trabajen condicionales también, ya que estamos trabajando por acá, que trabajemos con alguna programación matricial y con los diferentes tipos de regiones y de áreas que hemos estado trabajando. Una cosa que me preguntaste, por cierto, era, a ver, no sé qué era algo con áreas traducibles. A ver. Esto lo revisamos ya, la vectorización. Creo que aquí está. Cómo trabajar con el producto cruzado, el producto vectorial y la vectorización. Declaramos dos vectores M y N.
3 por 1. Y luego dijimos que O sería el producto vectorial de estos dos vectores. Vectorizas, si no lo haces, fíjate qué pasa. Bueno, también no toma igual. Si tú vectorizas, vamos a poner si n es igual, no, p es igual a m vectorial y automáticamente me muestra el mismo vector. Ok, no, perdona esto, yo sé que hay algunos que me estaban preguntando acá. Esto ya también lo revisamos, esto también lo hablamos, vamos especial. Ejemplo de cómo usar estas opciones también, ejemplo de usar estas opciones también, los gráficos también. Esto voy a ver si te consigo un material que te lo explique un poquito más detallado, porque no, o sea, no puedo extenderme mucho en esta explicación. Ajá, guardar y exportar en PDF, ahorita te digo, cómo asignarle un valor a una variable definida. No, había algo que me estás preguntando. No importa. Respecto de esto, cuando me hablas de filas y columnas de una matriz por medio de comandos, bueno, una de las formas más rápidas es directamente con las funciones de filas y matriz. Esta acá, matrix column y matrix row. Columnas, filas, como lo hice por aquí. K, fila 1, tomando en cuenta que el origen está en 0, me arroja la segunda fila de la matriz. Igual si le digo K, Ctrl Shift C, 1, me va a dar entonces la segunda columna de esa misma matriz. Ahora, para tomar valores específicos de la matriz, lo conveniente de utilizar es el array, el subíndice array, o de array, lo que es ejecutado con el corchete, que lo puedes conseguir directamente aquí. Matrix index define o retorna un elemento en una matriz. Por ejemplo, acá tú puedes pedirle el valor de K11, o bueno, en fin, más bien vamos a hacer una cosa. Le hablamos simbólicamente con otro punto. Bueno, me está permitiendo, a ver. Déjame buscarte por acá un ejemplo más bien. Instauramos los valores. Vamos a ver si hacemos el ejemplo de la columna, que no sé si puede dar chance solamente, si no, trata de publicarles el ejemplo. Yo creo que vamos a hacer eso, vamos a publicar el ejemplo con la asignación, para que puedan, igual con esto no vamos a utilizar muchas funciones. El subíndice creo que son coma, como con coma, Juan. A ver, los subíndices creo que son con coma. Vamos a irnos rápidamente para acá. No, el subíndice lo que te da es, la coma mejor dicho, lo que te da es un rango para lo de las matrices. A ver. 1,
coma 1. Sí, creo que tienes razón. No. Déjame ver si... A ver, para revisar rápido un ejemplo que tengo por aquí yo. A ver... Previous areas, definition, practice. No sé por qué últimamente el software me está fallando con dos cosas. Me está fallando con el componente de Excel, no me permite utilizarlo. Fíjate que lo traté de abrir aquí y me sale como que no existe. A ver, ¿dónde estaba? Creo que lo borré ahora. Bueno, sale como que está corrupto, pero de paso, si intento yo iniciarlo, fíjate lo que pasa. Es un programa de instalación, tengo que reinstalar. Si le pido el componente de Excel, me dice que Excel está ocupado y que me asegure que todas las celdas no están siendo editadas en Excel y que trate nuevamente. Y sencillamente no lo ejecuta. Esto me lo he hecho antes. KL, como dices. A ver. KL, subíndice. No, porque automáticamente me está pidiendo esto. No será bueno que tenga esto. Es que lo mismo, cuando yo lo hace aquí, si le pido el KL, el K, aquí tú no tienes parámetros. Le pido que sea 1,1. No me da el valor. Aún si yo declaro esto, por ejemplo, G es igual a K, no me da realmente el valor de la entrada que le estoy pidiendo. Ya te voy a decir eso. Sí, correcto. El origen cambiando a 1 y utilizando coma para separar. Por ejemplo, aquí si yo quiero pedir de K, quiero este valor, sería 1, 2, 1. Perdón, 2, 2. Me debería arrojar el valor de 5. Ok, entonces tú lo que querías acá era, si quieres generar esta matriz, lo puedes hacer directamente declarando una nueva matriz en función de las entradas. ¿Qué fue esto? Mayúscula. Ok, si le pides acá el valor de K prima, K prima es igual, y es esto lo que tú tenías antes, el 2, 1 menos 2, 6, 3, 0. Esas son las formas de hacerlo automático. Sí, en teoría es una manera manual. Hay algunas funciones un poquito más complicadas o más complejas, digamos, para extraerlo, pero sería con funciones de búsqueda, por ejemplo. A ver, ¿qué ejemplo te pudiera dar? Es que realmente existe algún comando, estuve buscando y me salió un comando submatrix. Sí. Existe el comando, es una función realmente. Matrices, functions, submatrix. La submatriz, puedes decir por ejemplo, a ver, K1, es que realmente vas a hacer lo mismo. K prima va a ser igual a K11, K,
A ver. El submatrix, vamos a ver qué me dice por aquí. Submatrix of an array A consisting of elements in rows if joins and comes with C through JC. No, pero te va a dar filas y columnas. Por ejemplo, si quieres tener desde la fila 1 hasta la fila 3, lo que te va a dar es una matriz cuadrada. No puedes elegir puntos, por ejemplo, 1 a 3 son estas tres filas, luego 1 a 3 también, no, 1 Bueno, tengo que buscar realmente este segmento, casi nunca lo utilizo, pero sí, es una opción, solo que como te digo, vamos a buscar, no importa la descripción aquí. Lo que te dice es que regresa una submatriz de un arreglo A que consiste de elementos en filas IR hasta la fila JR y columnas IC hasta la fila hasta la columna IC de ese mismo arreglo A. Por ejemplo, no sé. Las otras funciones que tiene, como te digo, son por ejemplo VLOOKUP, VHLOOKUP, pero esto, como te digo, también es similar, de hecho un poco más complicado incluso, porque tienes que especificar las condiciones. Por ejemplo, que vas a buscar la fila tal, columna tal, no sé qué, y te va a dar el valor de una vez de la entrada, como que viene siendo casi esto. Cuando quiero generar una matriz de otra matriz con entradas específicas, normalmente hago esto. Ahora, tú me comentas algo de la matriz de rigidez, creo. Interceptando aquí una columna, sube esta, pero estás haciendo un formato de ensamblaje. Bien, lo que veo que estás haciendo aquí es obteniendo una matriz por método de ensamblaje. Ahí el ensamblaje es más que todo un método bastante manual, por lo menos la programación se hace un poco más meticulosa, ¿no? Si estuvieras trabajando con métodos matriciales, ahí sí es distinto. Aquí, por ejemplo, fíjate, yo estoy trabajando con una matriz de rigidez, genero acá genero la matriz de transformación de coordenadas, declaro las matrices elementales de rigidez, luego compongo la matriz de rigidez elemental y acá establezco entonces la operación para hacer la matriz en función de coordenadas globales, que es la matriz traspuesta por la matriz elemental de rigidez por la matriz de transformación de coordenadas, y consigo entonces esa matriz de rigidez en función de las coordenadas globales, pero es una programación matricial, eso es un poco más sencillo. Si lo quieres hacer por un método de ensamblaje, donde tienes que especificar cuáles son los que vas a tomar, tienes que extraerlo con, especificándolo las entradas que tú quieres para construir la nueva matriz. Es lo más sencillo, o lo más programable dentro de todo que se puede trabajar. De todas formas, voy a tratar de investigar un poco más a ver si te consigo una alternativa mejor, ¿no? Y en cuanto a tu libro, a nueva recomendación, cuando quieras utilizar cosas como como condicionales, como en este caso estos que están aquí, que fue este ejemplo que te di por acá, condicionales como este, por ejemplo, te recomiendo que utilices áreas colapsables. Eso lo puedes conseguir en documentos. Acá, áreas. Un área, creo que lo definimos en la clase anterior, si no me equivoco, si no lo comento otra vez. Un área es una región donde puedes declarar variables, introducir información, introducir comentarios, todo lo que tú quieras realmente.
hasta imágenes, puedes inclusive introducir dentro de una región de área. No tengo ninguna mano aparentemente, a ver si ajá, puedes introducir una imagen dentro de la región de área y esa área se desaparece. O tú lo puedes esconder y se hace absolutamente invisible al resto de la hoja, e incluso para impresión. No te había comentado, a ver, gracias por tu aporte, que seamos, por favor comparta plantillas MPD. Sí, las plantillas de Mathcad, eso no las hemos publicado, es correcto. Otra de las preguntas que hiciste en tu hoja de dudas, Juan, fue cómo imprimir a PDF o cómo exportar a PDF. Realmente la forma más sencilla es sencillamente imprimiendo. Print, buscas, si no tienes el lado PDF, puede ser Microsoft Print to PDF o cualquier función, cualquier complemento que te permita convertir en PDF, y una vez que tú imprimes, lo que hace es especificar que generes un archivo nuevo, que crees un archivo nuevo en ese formato. Que no sé por qué no lo está haciendo ahora. Aquí está. Te pregunta dónde quieres grabarlo, el nombre que le quieres dar, y automáticamente te dice que es un archivo de PDF. Por ejemplo, texto. Él genera ese archivo. Ok, una vez que lo genera, entonces puedes ver acá el producto PDF. Bien, vamos a dejar entonces hasta aquí la sesión de ahorita. Recuerden que posterior a la culminación, en el transcurso del día, estaremos publicando la reposición en video, el material teórico que estamos utilizando también para la clase de hoy, y luego también publicaremos la asignación final del curso y las condiciones para su entrega, indicaciones para su entrega y fecha tope también, para entonces realizar esa evaluación final y optar por la certificación del curso de especialización, el curso de enriquecimiento profesional Mathcad Prime en la ingeniería. En este caso, bueno, como comentábamos, entonces esta es la última sesión del curso Mathcad Prime para el diseño. Queda pendiente el material entonces de apoyo para su asignación, y estaremos entonces atentos también en el panel de dudas de la aula virtual, al igual que estamos disponibles mediante cualquier tipo de consulta que quieran hacer por correo. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.